es instalación, manejo y aseguramiento del catéter central de inserción periférica PIC. ¿Ok? Entonces, damos lugar al licenciado, que es licenciado en enfermería, especialista en enfermería quirúrgica, docente de enfermería en Centro de Capacitación Integral Bienestar y Liderazgo, director y fundador del Instituto de Formación y Cuidado Integral Profesional, certificado en estándar de competencia 133, Red Conocer, atención con calidad y seguridad para el paciente durante la instalación del catéter PIC en adulto. Quien nos trae, nuevamente decimos el tema, instalación, manejo y aseguramiento del catéter central de inserción periférica PIC. Aplausos, por favor. Adelante, licenciado. ¿Me gustaría con este o con este? Y aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes ya. El día de hoy les vengo a hablar acerca de la instalación, manejo y aseguramiento del catéter central de inserción periférica PIC. Pero antes de iniciar con nuestro tema, me gustaría lanzarles a ustedes una pregunta. Somos profesionales de la salud, somos médicos, enfermeros, pero en algún momento nos hemos preguntado qué tan importante es que nosotros estemos en contacto continuo con educación y capacitación, sobre todo el día de hoy que les vengo a hablar de un dispositivo de acceso vascular. No nada más nos centremos en saber más. En algún momento algo que mencionaban mis compañeras hace unos minutos era que nos quedáramos con la idea de que no tratamos dispositivos de acceso vascular, tratamos pacientes y eso es algo muy importante y es lo que hace a los profesionales de la salud que tengan esa humanidad para poder tratar a sus pacientes. Para iniciar vamos a ver la definición de lo que es el catéter PIC. El catéter PIC va a ser un catéter venoso central largo que se puede insertar a través de una vena periférica del brazo y puede ser una vena basílica, una cefálica o una braquial. Y esa punta del catéter va a quedar en la unión cabo-auricular. Ahí tenemos un ejemplo en la imagen de a qué nivel se inserta e incluso podemos ver a dónde llega la punta de ese dispositivo. ¿Cuál va a ser la importancia del catéter PIC? Bueno, realmente tiene muchos beneficios y como un dispositivo de acceso vascular que se ha vuelto más innovador en tanto a su estructura y la técnica que utilizamos para poderlo instalar, pues es algo muy importante que mencionemos qué importancia tiene. Una de ellas es la reducción de complicaciones para nuestros pacientes. Es algo que nos permite mantenerlo ante un uso prolongado siempre y cuando nosotros le demos el adecuado cuidado. Es muy cómodo para nuestros pacientes, como se los decía la maestra Andrea, realmente es un catéter que para nuestros pacientes durante su estancia hospitalaria pues se vuelve muy cómodo y realmente causa muy pocas o nulas molestias. En tanto a la parte innovadora que tiene este catéter central de inserción periférica, que ya tenemos una técnica estandarizada o lo que pretendemos nosotros es estandarizar la técnica a través de la cual se inserta este catéter mediante una guía ecográfica para mayor precisión. Antes o con anterioridad hace muchos años mencionaban o estuvo muy de moda la luz infrarroja que nos mencionaba o nos mostraba a qué nivel se localizaban las venas. Sin embargo, la parte de la ecografía ha venido a revolucionar la parte de la instalación de los dispositivos de acceso vascular, que es lo innovador y que es en lo que nosotros nos tenemos que capacitar y posteriormente certificar. A través de esta técnica guiada mediante ecografía, lo ideal es que aprendamos a estandarizarla para poder practicarla con nuestros pacientes y que en lugar de multipuncionarlos, pues tengamos una punción precisa y a la primera punción. Otra de las importancias de este catéter PIC es que, como les decía, el mantenimiento que le demos pues nos va a permitir prolongar la funcionalidad que tenga y prevenir de infecciones para nuestros pacientes. Otro de los beneficios que mencionamos acerca de este catéter es que optimiza el tiempo clínico y la estancia hospitalaria que tengan nuestros pacientes. Ahorita vamos a ver un algoritmo que nos va a permitir decidir qué tipo de acceso vascular va a ser mejor para nuestros pacientes dependiendo de su tratamiento y condiciones.
tenemos la parte que ya habíamos mencionado acerca de la disminución de complicaciones, el incremento de esa inserción a la primera punción. La instalación de un catéter PIC no tiene por qué ser dolorosa, siempre y cuando se haga con la técnica adecuada. Ya les hablaré un poco acerca de lo que es la anatomía y realmente sí, en la periferia de las venas mediante las cuales lo instalamos hay nervios periféricos que pueden llegar a pasar, pero siempre y cuando nosotros aprendamos a utilizar esta técnica ecoguiada, pues no tiene por qué causar ningún dolor a nuestros pacientes. Mejoramos la calidad de atención que se les da a los pacientes, optimizamos los recursos que tengamos disponibles o que estén a nuestro alcance en la unidad de trabajo, fortalecemos la confianza del paciente y también siempre y cuando nosotros estemos altamente capacitados en esta técnica ecoguiada para la instalación del catéter PIC. Si me apoya en un momento. Si le aprieto se va. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora acerca de las contraindicaciones. Como todo dispositivo de acceso vascular, todo procedimiento médico, vamos a tener también contraindicaciones que nos pueden impedir instalar este dispositivo. Uno de ellos era la parte de la trombosis en la vena de acceso acceso venoso, pero exclusivamente para hemodiálisis, edema presente en nuestro paciente, los pacientes con fracturas claviculares o procedimientos quirúrgicos previos en la zona de inserción también es una de las contraindicaciones. Y por último, las quemaduras o lesiones graves. Les quiero compartir aquí un algoritmo para la elección de un dispositivo vascular. Este algoritmo realmente ha venido también a facilitarnos un poquito las cosas en lo que es el medio hospitalario, ya que a partir de nosotros podemos decidir, dependiendo del tratamiento de nuestro paciente, qué tipo de agentes se le van a administrar para su terapia de infusión y aunado qué tipo de dispositivo es el ideal, nos va a permitir elegir uno de ellos, ya sea periférico o central, para nuestros pacientes. Entonces, es algo que les quiero compartir y que realmente es importante que lo empecemos a llevar también nosotros para poder tener ese criterio a la hora de elegir un dispositivo de acceso vascular. Y hablando acerca de productos de infusión, sabemos que tenemos agentes irritantes y agentes vesicantes. Todo agente irritante va a ser aquel que nos cause una flebitis, que nos cause un dolor o en parte de la zona en donde esté ese dispositivo a la hora de administrar este agente. Un ejemplo y de los más comunes en el área hospitalaria, la amiodarona, el diazepam, ceftriaxona, ciprofloxacino, midazolam y clindamicina son tipos de agentes irritantes. Y un agente vesicante va a ser aquel que nos puede causar durante su proceso de infusión o en una mala dilución, pues ámpulas en la zona de inserción en todo el trayecto venoso e incluso la pérdida de la integridad de la piel por alguna quemadura. Les comparto también esta tabla que en lo particular me parece muy interesante, ya que al hablar de este tipo de agentes también es importante que toquemos la osmolaridad y el pH de los agentes que utilizamos durante esta terapia de infusión. Y aquí los contrastamos con otros de uso común. Por ejemplo, de acuerdo a la escala de pH del 0 al 14, los de uso común tenemos ácido de batería, zumo de limón, vemos en un nivel intermedio la sangre y posteriormente casi hasta el final hasta el blanqueador. E incluso ahí nos pone el contraste que de comparación aproximada que tienen tanto pH y osmolaridad los medicamentos que comúnmente utilizamos. Entonces, realmente es importante que nosotros también tomemos en cuenta toda esta parte de cuál va a ser el tratamiento para nuestros pacientes y así poder decidir qué tipo de acceso vascular se le va a colocar. Realmente es que el catéter PIC nos permite administrar cualquier agente de infusión, siempre y cuando también tomemos en cuenta una dilución adecuada para este. Algunas consideraciones que nosotros como profesionales de la salud, al capacitarnos y certificarnos en la instalación del catéter PIC, debemos de tener.
es el consentimiento informado. Ahorita vamos a ver sus elementos. El examen previo a la introducción, la educación tanto para el paciente como su familiar es otro de los puntos muy importantes y que en ocasiones se nos pasa tocar con ellos, y también la capacitación que nosotros tengamos o la educación que tengamos para instalar este catéter va a ser importante. Nuestra higiene de manos, actitudes, hábitos y valores también va dentro de estas consideraciones. Las precauciones de máxima barrera estéril. En ocasiones, ¿cuántas veces no hemos visto que vamos a canular a un paciente con un periférico corto y que incluso la enfermera no se pone ni unos guantes, no se hace higiene de manos? Entonces, todo eso es muy importante. Y dicen, es que es la urgencia, es que es la rapidez, todo se junta, ¿no? Y para ellos o para ellas esa es su justificación, pero realmente hay que ser conscientes de qué conlleva todo esto. Otro punto es el checklist de material y equipo aunado al tiempo fuera o el timeout, el registro de instalación de este dispositivo, el trazo electrocardiográfico. Ahorita vamos a ver de esto porque aparte de la ecografía hay que saber que este dispositivo, este catéter PIC, ya lo podemos confirmar que está instalado correctamente a través de un electrocardiograma, un electro intracavitario. Y finalmente el reporte de cuidados post instalación. Este reporte pues finalmente es al seguimiento de este dispositivo, no nada más nos centremos en poner un dispositivo, un catéter y hasta ahí terminan nuestras funciones. Definitivamente no. Nosotros tenemos que darle ese seguimiento, ese buen cuidado, porque si no, entonces, ¿de qué habrá servido que nosotros hayamos hecho una buena técnica para la instalación de este catéter? ¿Qué caso va a tener que todo se haya hecho de una manera estéril con nuestras precauciones? Si finalmente ese dispositivo por un mal cuidado no me va a durar lo que yo tenía como objetivo. Ahora sí, hablando como parte del consentimiento informado, algunos de los elementos que debe de tener este documento, que se integra también al expediente clínico de acuerdo a la norma 004 de aquí en México. Bueno, debe de contener el diagnóstico del paciente, qué tratamiento se le va a colocar, su nombre o qué tipo de medicación va a tener. La explicación del tratamiento, procedimiento, medicación y objetivos que nosotros queremos alcanzar al instalarle este dispositivo a nuestros pacientes. ¿Qué beneficios va a tener? Sin garantía, y esto es algo muy importante. Nosotros no nos podemos comprometer con los pacientes o prometerles cosas que a lo mejor van a estar fuera de nuestro alcance. Entonces, todos esos beneficios, pero sin ninguna garantía. Riesgos materiales, tanto del tratamiento, del proceso de medicación que puede iniciar, que otros tratamientos alternativos, así como haya pacientes que nos soliciten un catéter PIC para poder mejorar sus tratamientos, también habrá a quienes nosotros le hagamos la sugerencia de instalárselo y en algún momento ellos se nieguen o no quieran llevar este procedimiento. Y finalmente, el pronóstico que va a tener. Para realizar un examen previo a la introducción de este dispositivo, en tanto a lo que involucra al paciente, nosotros tenemos que tomar en cuenta que debemos de tener primeramente una obtención o una petición de ese catéter PIC. Como profesionales de enfermería y principalmente enfermeras, y les habla un servidor que es licenciado en enfermería, que en ocasiones nos limitamos mucho a lo que nuestros compañeros médicos hagan, pero yo algo que les quiero compartir, nosotros bien capacitados y certificados en la instalación de este dispositivo, nosotros podemos sugerir y hacer esa petición de que nuestro paciente tiene que tener un catéter PIC. Otro punto, verificar la identidad del paciente. Tenemos nuestras 8 acciones esenciales para la seguridad del paciente. Y esa es otra cosa muy importante, tomar en cuenta la normatividad institucional, estatal y federal. E incluso que tenemos en ocasiones el detalle de que la normatividad no está actualizada, pues entonces sí, basarnos de lineamientos internacionales que nos permitan ejercer nuestra práctica clínica de una manera correcta. Otra parte, las condiciones que tenga nuestro paciente, su historial médico y quirúrgico, si tiene alguna comorbilidad, también es importante incluirlo en este examen previo a la introducción del dispositivo. Los estudios radiográficos que se tengan. Algo también muy importante y que en ocasiones se nos pasa a considerar son los antecedentes de otro tipo de dispositivos que tenga.
A lo mejor, si ya portó un catéter de este tipo o portó un catéter venoso central, hay que tomar en cuenta todo esto. Escuchemos a los pacientes. ¿Quién mejor que ellos que conocen su cuerpo? La edad del paciente también es importante. En tanto al tipo y duración del tratamiento, hay que considerar que este catéter pues, nos sea funcional efectivamente para el tratamiento que le vamos a dar. Las preferencias del paciente, su mentalización que tenga, el estado de hidratación e incluso su nivel de actividad y movilidad, aunque no lo crean, también es importante, ¿sale? Y mucho más en áreas críticas, terapia intensiva, áreas quirúrgicas, en donde la movilidad de este paciente es muy limitada. Y por último, sé que podemos llegar a tener obstáculos o limitantes lingüísticas o culturales con nuestros pacientes. Hay que dirigirnos a ellos, no de una manera técnica, porque a lo mejor no van a entender los términos que nosotros queremos transmitir, pero sí acercarnos a ellos y asegurarnos de que efectivamente nos estén entendiendo todo esto. En el examen de los vasos, para elegir ya nuestro punto de inserción para este catéter, pues tenemos que ver qué tamaño tiene el vaso en el que yo lo quiero insertar, qué ubicación y qué trayectoria tiene. Todo esto lo vamos a empezar a hacer mediante la guía ecográfica. La compresión de los vasos, qué estado tiene, incluso las condiciones de la piel en ese sitio de inserción son algo muy importante. La condición vascular y el punto de inserción, de preferencia que sea por encima de la fosa antecubital. Retomando lo que es la educación del paciente y del profesional clínico, pues en ocasiones sabemos que la falta de conocimiento en tanto a procedimientos médicos o ciertos dispositivos, pues le genera miedo o ansiedad a nuestros pacientes. Hay que empezar a través de un examen diagnóstico, ir viendo qué es lo que saben, qué no, qué desconocen, verificar que cuenten con ese conocimiento ante qué complicaciones puede tener o qué cuidados va a tener con este dispositivo de acceso vascular. La higiene de manos de acuerdo a sus 5 momentos, antes de tocar a nuestro paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de estar en contacto con fluidos corporales, después de tocar a mi paciente y después de estar en el entorno del paciente. Les digo, a veces lo dejamos muy a la ligera, pero realmente viendo estadísticas nacionales e internacionales, es algo que a nosotros nos previene de infecciones asociadas a la atención a la salud. Y en tanto a actitudes, hábitos y valores, estos son algunos que nos caracterizan como profesionales. La amabilidad que tengamos al dirigirnos con nuestros pacientes, la limpieza al realizar el procedimiento, el ser tolerantes, que en ocasiones es algo que falla mucho entre los profesionales de la salud y que llega a desesperar, ¿no? Yo sé que mi paciente pues tiene desconocimiento, tiene miedo, tiene ansiedad, pero también hay que comprender toda esa parte. El ser ordenados, tener la iniciativa y sobre todo la responsabilidad como profesional y como humano. Antes de ser enfermeras, antes de ser enfermeros médicos, somos seres humanos. Las precauciones de máxima barrera estéril, aquí tenemos el ejemplo en la imagen que prácticamente si ustedes lo observan, todo su paciente está cubierto. Va a instalar un PIC, se está preparando, tiene ahí su charola de mayo con todo su equipo, con todo su material y vemos que prácticamente el paciente está entre un 90-95% cubierto. La verificación y el timeout es algo también relevante. En ocasiones lo podemos contrastar con lo que conocemos en el área quirúrgica de el tiempo fuera o la pausa quirúrgica, en donde confirmamos que efectivamente se va a realizar un procedimiento correcto, pero para la instalación de este dispositivo invasivo, porque finalmente es un dispositivo invasivo, tenemos que llevar a cabo esa identificación del paciente, que nosotros tengamos la seguridad de que contamos con toda la documentación y la información de nuestro paciente. Y en este tiempo fuera o timeout, nosotros mencionamos de manera clara y concisa la identificación del paciente, qué punto de inserción fue el elegido para insertarlo y el procedimiento que es correcto. Y sobre todo, acuérdense que todo debe de estar documentado. Debe de haber esa constancia de que efectivamente se contó o se realizó con ese tiempo fuera.
Y les quiero compartir algo de lo que conocemos como práctica basada en evidencia, que es algo muy escuchado en los últimos días. Aquí les traigo, ya les hablaron en la primer ponencia, acerca del doctor Mauro Pittiruti. Él nos dio este artículo que es del 2022, es uno de los más recientes, y que aquí nos habla de la actualización del protocolo que nosotros utilizamos o utilizábamos para la instalación de este dispositivo y que ya prácticamente nos lo estandarizan a 8 sencillos pasos que ahorita vamos a conocer a través de lo que es el rastreo de vasos periféricos, el RAPEVA, para minimizar tanto complicaciones que sean asociadas a la instalación de este dispositivo y sobre todo, como les decía hace un momento, en ocasiones nuestra normativa en México no está tan actualizada, entonces por eso nosotros tenemos que buscar evidencia científica de que efectivamente se esté llevando a cabo o esté funcionando, aunque no en nuestro país y se haya hecho el estudio en otro lado, pues también podemos tomarlo en cuenta. Y como paso número 1 dentro de este protocolo CIP2, nos dice que nosotros tenemos que hacer esa evaluación previa del procedimiento, elegir nuestra vena más apropiada mediante este rastreo ecográfico y que es sistemático. Ahorita vamos a ver paso a paso, pero finalmente nos dice que tiene que ser en alguna vena de los brazos. ¿Qué es el protocolo RAPEVA? ¿Qué es este rastreo de vasos periféricos? Vemos aquí que de acuerdo a la posición del ecógrafo y conforme vayamos haciendo ese rastreo, en el punto número 1 nos dice que tenemos que observar la fosa antecubital y ahí vamos a encontrar lo que es la vena basílica. En el punto número 2, igual en fosa antecubital, también tenemos que observar la vena braquial. En el punto número 3, el surco bicipital, la vena basílica. En el punto número 4, el complejo Miki, en donde vienen todas las arterias y venas braquiales con un nervio mediano. En ocasiones, y quienes a lo mejor no tengan tanta experiencia en la parte ecográfica, pues dicen, yo todo lo veo en blanco y negro, pero finalmente tenemos nosotros que trabajar nuestro ojo clínico para poder identificar todas estas estructuras anatómicas que ya una vez que las conocen, finalmente dicen, esto es un nervio, esto es una arteria, esto es una vena. Ya les explicaron también todas las características de acuerdo a su estructura subclavia y axilar. Y finalmente, a nivel supraclavicular, observando la vena subclavia, también vamos a ver la yugular interna, la arteria carótida y la brachiocefálica. Tenemos aquí uno de los ejes que utilizamos para realizar este rastreo ecográfico. El primero es por eje transversal o fuera de plano, que es uno también de los más utilizados. Y vemos ahí el ejemplo de cómo la persona o el instalador tiene posicionado ese ecógrafo, qué imagen es la que le arroja en el monitor. Y vemos, por ejemplo, en la imagen de la derecha de ustedes, que tenemos señalados 2 puntos. Uno se ve pequeño y de color blanco, que esa es nuestra aguja. Esas estructuras que observemos de color blanco se les conoce como estructuras hiperocoicas, hablando de ecografía. En la parte de abajo, el punto negro, esa es nuestra vena objetivo y que le vamos a llamar anecoico, ¿sale? Tenemos aquí otro ejemplo de un eje longitudinal, pero dentro de plano, en donde también observamos cómo se localiza esta vena. Tenemos señalado también el punto y vemos cómo va entrando esa aguja, cómo va perforando el vaso sanguíneo y lo vemos ahí señalado. Prácticamente igual vemos la estructura, cómo se observa ese vaso anecoico y la parte blanca, que es nuestra aguja, que es lo hiperocoico, pues también se va viendo cómo va avanzando. Tenemos aquí otro ejemplo de una imagen ecográfica. ¿Alguien me quiere decir qué observa en esta imagen? ¿Qué alcanzan a distinguir? Tenemos ahí señalados una vena y una arteria. ¿Pero hay alguna diferencia? ¿Ustedes observan algo? De acuerdo a los ejemplos que vimos hace un momento. Vemos primeramente esta comparación entre la imagen que nos da el monitor y vemos de alguna manera la posición de este ecógrafo. Tenemos, ya les hablaron hace un momento de las estructuras, las características de una vena y de una arteria. Una arteria no se va a colapsar cuando yo haga presión con el transductor y una vena sí. Entonces, si ustedes observan del lado derecho, tenemos ahí señalada la arteria, se hace la presión
con el transductor y realmente no se colapsa, se mantiene esa misma forma circular y una vena se colapsa, se aplasta. Entonces, también todo eso nosotros al ejercitar ese ojo clínico, en algún momento vamos a identificar o aprender a identificar todo este tipo de estructuras. Para poder realizar lo que es la técnica de posicionamiento y medición de nuestro paciente para la instalación de este catéter, nos pide dentro de la técnica que coloquemos a nuestro paciente de cúbito supino con el brazo que vayamos a utilizar en un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Iniciamos midiendo con una cinta métrica desde el punto de inserción que, como les comentaba, se sugiere que sea por encima de la fosa antecubital. Posteriormente medimos hacia el pliegue axilar, nos vamos a la cabeza de la clavícula derecha y finalmente bajamos a lo que es el tercer espacio intercostal y ahorita les voy a decir por qué. Como paso número 2 dentro de esta técnica estandarizada, nos solicita llevar una técnica antiséptica adecuada, adoptando también nuestras políticas que tengamos a nivel institución y qué antisépticos tenemos también disponibles, ¿no? Porque en ocasiones pues quisiéramos tener los mejores, pero a veces no nos es posible. Sin embargo, lo que nos sugiere y lo que es más común es la clorhexidina al 2% con alcohol isopropílico al 70%. Y nuevamente utilizando nuestra máxima barrera estéril. Dentro del paso número 3 nos dice que ya una vez que hayamos elegido o observado el tamaño de la vena y el sitio de salida en caso de que queramos tunelizar los catéteres, pues tenemos que evaluar el diámetro de ese vaso sanguíneo para tener una relación vena-catéter. ¿Alguien sabe qué es la relación vena-catéter? ¿Han escuchado acerca de este término? Bueno, la relación vena-catéter en ocasiones y hasta con un catéter periférico corto, que digo, y hablo desde la experiencia personal, cuando era estudiante en ocasiones decía la enfermera, a todos los adultos les tenemos que poner un catéter 16 o catéter 18, cuando realmente en ocasiones sus venas ni siquiera se prestaban. Entonces, si nosotros no respetamos esa relación entre las dimensiones del vaso sanguíneo con las del catéter, pues entonces tenemos un flujo inadecuado. Entonces, también para este tipo de catéter, pues con mucho mayor razón, tenemos que respetar esta relación. Vemos que nos tenemos que basar en el método SIM y considerar la posibilidad de tunelizar el catéter. Aquí tenemos lo que es la relación vena-catéter a partir de una imagen ecográfica. Vemos la circunferencia de este vaso que es de 16.38. Y para elegir el French, recordemos que un French es igual a 0.33 milímetros, pues nos solicita hacer una multiplicación muy práctica. A través de la circunferencia que nos dé ese vaso, tenemos que multiplicarlo por el 0.33 y finalmente ahí en el ejemplo, el dispositivo o el calibre que necesita este paciente es de 5 French y no está excediendo ese 33% que me solicita la relación vena-catéter. Hablando de lo que es el método de inserción por zona, que es el método SIM, nos señaliza como si fuera un semáforo en rojo, verde y amarillo, en la zona roja, y se los coloqué como si fuera una tabla comparativa, en tanto a lo que es venopunción y sitio de salida cuando nosotros queremos tunelizar los dispositivos de acceso vascular. En la zona roja no me permite hacer ni una venopunción ni un sitio de salida. La zona verde es la ideal para ambas. En la zona amarilla únicamente la venopunción, pero ya no me va a permitir tunelizar ese catéter porque ya voy a estar por encima o muy encima de la fosa antecubital. Pero bueno, ¿cuándo plantear una tunelización? Realmente todavía es escaso el personal que tuneliza estos dispositivos y cuando son centrales, pues la mayoría del personal que los inserta son médicos. Pero también como personal de enfermería es una de las responsabilidades que tenemos al estar pendiente de estos dispositivos, porque nosotros somos quienes les dan ese mantenimiento y ese seguimiento para la terapia de infusión de nuestros pacientes. ¿Cuándo tenemos que tunelizar o cuándo se sugiere? Pues con pacientes DIVA. Ya vimos que los pacientes DIVA son pacientes de difícil acceso vascular. Cuando tengamos una relación inadecuada de lo que es vena-catéter, cuando tengamos
tratamientos prolongados. Y por ejemplo, en el área de pediatría, en ocasiones por la edad o incluso otros diagnósticos anexos, pacientes con deterioro de capacidades cognitivas, porque en ocasiones, y uno de los eventos adversos más comunes en áreas de hospitalización o áreas de terapia intensiva, es que ese catéter definitivamente se perdió porque ya se jaló el paciente, porque tuvo una crisis, porque no me di cuenta de cómo estaban colocados los equipos y yo me traje ese catéter y se salió en su totalidad. Entonces, para reducir también estos eventos adversos, nos puede ayudar la tunelización del catéter. Esa tunelización me permite hacer un túnel precisamente a nivel subcutáneo y posteriormente la punción va unos centímetros por encima. Tenemos nuevamente aquí una imagen más certera de lo que es la relación vena-catéter de acuerdo al flujo y hemodilución. Si nosotros respetamos ese 33% y vemos que aquí en esta imagen donde dice flujo correcto, es un catéter que respeta ese 33%. Entonces yo tengo un flujo adecuado. ¿Qué pasa cuando no es así? Tengo mayor complicación, como es la siguiente imagen, en donde el catéter prácticamente entra más a fuerza. Entonces eso no me ayuda a mí en nada. Ni me va a durar ese dispositivo, va a tener más complicaciones mi paciente. Entonces realmente eso es algo que nosotros como profesionales debemos de considerar. Tenemos nuestro paso número 4, en donde nosotros tenemos que identificar claramente el nervio mediano y la arteria braquial, identificando su estructura ante una venopunción guiada de manera ecográfica. Tenemos aquí incluso hasta la imagen de Mickey Mouse, porque es la comparación que le hacen por los vasos sanguíneos que tenemos. Ahí como vecino y muy cerca tenemos lo que es el nervio mediano, tenemos la vena basílica y todo el complejo braquial. Entonces, por eso se hace esa comparación. En tanto al paso número 5, y es aquí en donde realizamos esa time out o esa pausa quirúrgica, en donde nosotros llevamos a cabo la identificación del paciente, mencionamos su sitio de inserción y que el procedimiento sea correcto, pues que esta venopunción tiene que ser guiada por ecografía para acceder a esa vena profunda que hayamos seleccionado, ya sea una basílica o una braquial, de las más comúnmente utilizadas, y que preferiblemente hay que adoptar de acuerdo a los ejes que les mostré hace un momento, con el transductor, el eje corto que está fuera de plano, utilizando un kit microintroductor. Les comparto algo más de práctica basada en evidencia a través de lo que conocemos como 3 estaciones de esa aguja al hacer la venopunción. Este artículo nos dice que nuestra aguja, a la hora de irla insertando mediante una guía ecográfica, va a tener 3 estaciones y es en donde nosotros podemos ir asegurando paso a paso esa inserción y que nos sea funcional, que sea la primera y efectiva. Eso es lo ideal. Aquí tenemos las estaciones que nos proporciona este artículo. Finalmente, nuevamente volvemos a nuestros términos. Anecoico, la parte oscura, hiperocoico, lo más brillante o lo más claro. Tenemos la primera estación que es la punta de la aguja y que observamos ahí el tejido subcutáneo en la parte amarilla y hasta nos lo encierra un poquito más. Como estación número 2, tenemos o vemos cómo en la guía, en la imagen ecográfica, vemos la pared externa de nuestra vena objetivo, cómo esa aguja ya se está aproximando a ese vaso. Y en la estación número 3, de acuerdo a este artículo, vemos cómo la aguja ya está en el centro del vaso. Tenemos algo importante, eje transversal y el eje longitudinal. Vemos cómo de diferente ángulo se observa esa aguja. Vemos el vaso sanguíneo en lo que es la parte anecoica y lo hiperocoico que es la aguja. Y prácticamente, si ustedes observan en la estación número 3, la aguja se mantiene en el centro, entonces fue una punción exitosa. El paso número 6 es la navegación de la punta basada en ultrasonido, evaluando que efectivamente se vaya por el camino correcto, ¿sale? En ocasiones la complicación más común que llegamos a tener con estos dispositivos de acceso vascular es que se nos llegan a ir a nivel cefálico, se van a la yugular
o se van a otro vaso sanguíneo. Entonces, nosotros mediante esta guía o este rastreo del dispositivo del catéter, tenemos que irlo guiando, ¿sale? Viendo que se vaya por el camino correcto. En el paso número 7, nos dice que la evaluación intraoperatoria de la ubicación de la punta la tenemos que hacer mediante un electrocardiograma intracavitario, que fue de lo que les hablé yo al inicio. Algo innovador de este dispositivo y de esta técnica es que confirmamos la punta mediante un electro. Entonces realmente juntamos mucho conocimiento, debemos de contar con conocimientos básicos de ecografía, de electrocardiografía, de accesos vasculares. Y hace un momento que les hablaban de toda la anatomía vascular del cuerpo humano, pues también tomarla o considerarla para utilizar esta técnica. Tenemos una imagen de lo que se le conoce como el dispositivo Sherlock, y se le conoce como Sherlock porque si en algún momento, hace muchos años que estuvo de moda este detective Sherlock Holmes y que están hasta las películas, por eso se le conoce así, porque finalmente el objetivo de este dispositivo es ir rastreando la punta en un monitor y asegurarnos o darnos esa certeza de que efectivamente está en el lugar correcto. El lugar correcto sería mi unión cabo auricular o cabo atrial. ¿Sale? Entonces yo mediante los trazos de mi paciente me voy a percatar si efectivamente instalé ese catéter de una manera adecuada. ¿Qué pasa con otros dispositivos igual centrales? Pues tenemos que esperar o que le hagan una placa, una radiografía y poder esperarnos para utilizar ese catéter. Con este catéter PIC ya no tenemos que prolongar esos tiempos. Inmediatamente yo mediante mi rastreo de la punta y que haya llegado al sitio correcto o por la parte del electrocardiograma intracavitario, yo inmediatamente puedo confirmar que esa punta está en la unión cabo-auricular y que ese catéter se encuentra en el vaso sanguíneo, que era mi objetivo. Hablándoles un poco más de lo que es el electrocardiograma intracavitario, la técnica consiste en recoger, acuérdense que el corazón es electricidad en su totalidad. Entonces, cuando esta punta del catéter, que es una punta imantada y por eso este dispositivo la puede rastrear, y cuando se va acercando al nodo sinusal, que es nuestro marcapasos fisiológico, pues entonces me va a mostrar en los trazos en qué posición está y si está en el sitio correcto. Vemos ahí que está señalada con rojo una onda P. Esa onda P se va a elevar cuando la punta del catéter se acerque a la unión cabo-auricular. Y si ustedes observan bien la imagen, vemos que el complejo QRS prácticamente está del mismo tamaño. Es ahí en donde nosotros vamos a poder determinar si ese catéter está debidamente instalado. Tenemos aquí unos ejemplos más de trazos electrocardiográficos en donde la imagen número 2 es la confirmación de esa punta. Si ustedes observan, mi onda P y mi complejo QRS están prácticamente, entonces esa onda se va a elevar o va a descender. Bien, y por último, con nuestro paso 8, aquí nos solicita una fijación o un aseguramiento adecuado de este dispositivo de acceso vascular, protegiendo el sitio de salida, y nos pide también que utilicemos dispositivos sin sutura. Desde hace muchos años y por evidencia científica, los catéteres ya no tienen por qué fijarse con sutura. ¿Sale? Eso nos incrementa más el riesgo de infecciones y de complicaciones asociadas a este tipo de dispositivos. Aquí tenemos prácticamente, y me gusta mucho esta imagen porque es una fijación muy bonita con un dispositivo que prácticamente es de velcro. Realmente algo de lo que también vamos a tocar ahorita son las MARSI, las lesiones ocasionadas a la piel o a la integridad cutánea por adhesivo médico. Bien, las MARSI son lesiones de la piel por adhesivo cutáneo de grado médico. Si entendemos bien cuál es la función de nuestra piel como un escudo, una barrera o protección, pues entonces nosotros vamos a comprender por qué es esencial mantener esa integridad o esa
esa buena preservación cutánea para evitar más complicaciones. Les comparto aquí en este QR un algoritmo de lesiones cutáneas asociadas a los apósitos o a los adhesivos médicos de acceso vascular. Este algoritmo básicamente lo que me sugiere como profesional qué es lo que tengo que hacer tanto para evitar las lesiones por adhesivo y cómo actuar cuando desgraciadamente ya hubo una lesión asociada a la fijación o al aseguramiento de este catéter. ¿Sale? Y ahí tenemos una imagen muy clara. Realmente ustedes el punto de inserción lo observan con signos de infección, tiene eritema, la integridad de la piel está muy dañada. Entonces, este algoritmo se los comparto para que ustedes también empiecen a tomar esa conciencia de cuidar no nada más el acceso vascular, sino también la parte de la integridad cutánea. Y bien, tenemos también clasificación de este tipo de lesiones. Tenemos las que son de origen mecánico y las que son por dermatitis. En las que son de origen mecánico tenemos lo que se le conoce como el skin striping, que es la retirada de la epidermis. Cuando le retiramos a nuestro paciente el apósito transparente de un jalón y se nos viene con todo y la piel. Tenemos el skin tear, que es una epidermis arrancada igualmente por una fuerza o fricción. La que es por tensión o vejiga, por la separación entre la dermis y la derma, y aquellas que son por dermatitis son más asociadas a las condiciones de nuestro paciente, por llegar a ser alérgicos, por el contacto con los dispositivos que utilicemos, alguna foliculitis o una maceración. Y como factores determinantes tenemos aquellos que son intrínsecos y extrínsecos. Todo lo intrínseco va relacionado a mi paciente, todo lo que va a sus características físicas, a su complexión, y aquellos factores que son extrínsecos se refieren más al tratamiento de infusión, a qué tipo de agentes voy a utilizar durante su tratamiento, si van a ser agentes vesicantes, si van a ser agentes irritantes. Esos son los factores determinantes. ¿Cómo podemos evitar la asmarsi? Aquí les comparto una imagen de qué características debe de tener ese apósito para evitarlas. Y primero nos dice que debe de ser un dispositivo permeable y con alta tasa de permeabilidad. Se mantiene intacto entre antisepsia y antisepsia. Es confortable para mi paciente. Es tanto fácil de aplicar como fácil de retirar. Es transparente. Es firme con la fijación o el aseguramiento de mi catéter, pero suave con la piel, ¿sale? Y debe de ser duradero. Y bien, hoy en día en el mercado contamos con diferentes maneras de fijar la piel al acceso vascular, más aún desde que el uso de las suturas quedó en desuso desde hace muchos años por evidencia científica. Entonces, trabajemos de una manera colaborativa. Si siguen viendo, observando que hay profesionales que nos aseguran los dispositivos con una sutura, hay que hacerles la sugerencia. Tenemos muchos más ejemplos de qué dispositivos podemos utilizar. Yo sé que a lo mejor pues quisiéramos tener todos a la mano, en ocasiones sé que no es posible, pero también hay que evitar en lo menos el incremento de ese riesgo de infección. Aquí tenemos algunos ejemplos, la imagen que ya les había mostrado y que es con este dispositivo que prácticamente funciona a base de velcro. Tenemos el cianocrilato que se aplica directamente en el punto de inserción. Tenemos el Securacat que funciona a través de un anclaje percutáneo dentro de la piel del paciente y nuestros apósitos de clorexidina, ¿vale? Con almohadilla de clorexidina. Bien. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente ya les di estos 8 pasos. Pareciera que es muy sencillo y de verdad que lo es. Nosotros como centro de evaluación y como organismo certificador, lo que les queremos proporcionar es una técnica que esté estandarizada para que no sea fácil de olvidar, que ustedes se acostumbren a trabajar mediante la estandarización de procedimientos, no de cuidados, porque acuérdense que cada paciente es diferente, pero sí en tanto a los procedimientos, y esto nos va a permitir una reducción de riesgos y complicaciones. Al capacitarlos a ustedes y posteriormente certificarlos, lo que queremos es que cumplan con todas las características y toda esa alineación
para poder instalar un catéter central de inserción periférica con confirmación a través de un electrocardiograma intracavitario guiado o utilizando una guía ecográfica, ¿sale? Entonces, realmente esto es lo innovador. Esto es lo que ha venido a revolucionar la parte de los accesos vasculares. Y lo que les decía en tanto a estandarización de procedimientos, nosotros cuando lo hacemos evitamos una variabilidad entre decir a lo mejor, es que en tal hospital lo hacen de cierta manera o tal enfermera, tal médico me enseñó de esta manera y aquí me están diciendo otra cosa totalmente diferente. Nosotros basándonos en lo que es la práctica basada en evidencia, utilizando artículos científicos, nuestra normatividad, que fue uno de los primeros puntos durante este ciclo de conferencias, pues utilizarlos para reducir todas estas complicaciones. Todo eso nos va a dar una profesionalización mayor y acuérdense, toda esta parte de la certificación va a promover todo esto también, garantizando que se sigan los protocolos que contribuyan a la calidad y a la seguridad de nuestro paciente, que el paciente, acuérdense, es nuestro principal objetivo. Y como les dije al inicio, no tratamos dispositivos de acceso vascular, tratamos pacientes. Y como objetivos, pues hay que comprender, hay que relacionar, analizar, reconocer y promover que la práctica de los profesionales de la salud prácticamente avanza muy rápido y que todas las técnicas innovadoras que tengamos a nuestro alcance nos van a permitir ejercer con mayor facilidad y con mayor confianza nuestra práctica diaria. ¿Cuál es la importancia de que ustedes se certifiquen en este estándar de competencia y que sean en un futuro instaladores de catéter PIC? Recientemente, el mes pasado, no me voy tan lejos, lo que nosotros conocíamos en nuestro sistema de salud como el MUEC, que era el Modelo Único de Evaluación de la Calidad, tuvo una actualización. Ahora ya es MOSEPAS, que es el modelo de certificación y estandarización de buenas prácticas en atención de servicios de salud, ¿sale? Esa es la actualización y aunque todavía en la página del gobierno federal los documentos de este nuevo lineamiento siguen apareciendo sin una validez oficial, vamos a tratar de contrastarlos a lo más que se pueda. Este es un instrumento que nos da prácticamente todos los estándares con los que debemos de cumplir como profesionales de la salud y como instituciones también de salud para poder brindar cuidados adecuados centrados en la atención del paciente. Entonces, si nosotros hacemos énfasis en leer un poquito acerca de lo que es o lo que será ahora el MOSEPAS, ahí me voy a dar cuenta que toda la parte de la capacitación y toda la parte de la certificación realmente a mí me da un realce dentro de mi carrera como profesional, que me solicita realmente criterios en tanto a infraestructura dura, infraestructura blanda. Yo sé que en ocasiones quisiéramos tener todos estos dispositivos, que a lo mejor en mi hospital no contamos con un ecógrafo, pero finalmente yo estoy cumpliendo con capacitarme y certificarme, porque así me lo pide la normativa oficial a nivel federal aquí en México. Pero entonces, ¿con qué tenemos que presionar? Que pues también en tanto infraestructura ante mobiliario, pues nos toca exigir más como profesionales de la salud, porque ¿qué caso tiene que a mí me estén exigiendo un documento para poder certificarme si finalmente el sistema de salud no puede o no llega a cumplir con ciertos lineamientos? Vemos todos estos estándares, nos habla de lo que son las acciones esenciales para la seguridad del paciente, la mejora de la calidad y la educación para el paciente. Y todo esto nos lleva a una gestión de la mejora continua. La cultura de calidad y seguridad, su propósito es evaluar de manera presencial las mejoras entre la interrelación de los sistemas que tenemos a nuestro alcance, todos los resultados a los que nosotros queremos llegar y cómo hemos esforzado o cómo hemos redoblado esos esfuerzos para llegar a ellos. Algo importante es el reconocimiento profesional.
Ustedes, al certificarse en este estándar de competencia, pues les va a brindar un mayor reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública y del conocer. Entonces, hoy no solo vengo a hablarles, o no solamente vine a hablarles de cómo se instala un catéter PIC, vine a hablarles también de la importancia que tiene capacitarse y certificarse en este estándar de competencia. ¿Vale? Eso nos va a dar mayor movilidad y mayor empleabilidad. ¿Cuáles son los elementos que nosotros les damos durante su alineación para que sean instaladores de catéter PIC? Pues que sepan preparar al paciente para la instalación con calidad, que preparen el equipo y material para la instalación de este catéter PIC, que atiendan debidamente a esta instalación y finalmente que lo sepan asegurar, que sepan fijar ese dispositivo de acceso vascular. Básicamente es todo lo que nosotros les brindamos a través de nuestro centro de evaluación cuando les otorgamos su alineación para poderse certificar. Y finalmente, toda esta mejora de la calidad en la atención médica, pues cuando ustedes estén certificados en este estándar, se asegura el sistema de salud de que ustedes cuentan con estas competencias para realizar procedimientos de instalación de catéteres de manera efectiva y segura, reduciendo los riesgos y complicaciones para nuestros pacientes. Ya para concluir, una visión al futuro, certificación y emprendimiento en la instalación de catéteres. Esta certificación o este estándar de competencia no solamente es un requisito, ya es una oportunidad, véanlo de ese lado, para destacar en un campo que ha estado constantemente en evolución y en cambios. Se los dice un emprendedor y acuérdense que también las y los enfermeros podemos también ser empresarios y que vean ante un futuro prometedor. Certifíquense, emprendan e innoven. Y una frase que a mí me gusta mucho, innovando en salud, educando para el futuro, liderando con pasión. Y les dejo esto, el futuro es suyo, no se conformen con el status quo, sean parte de ese cambio y lideren la innovación en la instalación de dispositivos de acceso vascular. Certifíquense y emprendan, hagan que su futuro sea brillante. Muchas gracias. Agradecemos tan importante exposición al licenciado enfermero Misael Cortés Cruz. Ahora llega el momento de sus preguntas. Pueden levantar su mano si es que tienen alguna y también pueden dar algún comentario respecto a lo que acaban de escuchar. Y el licenciado estará respondiendo cada una de sus preguntas. Les pasaremos el micro y ustedes pueden ir respondiendo. Entonces, ¿alguno tiene alguna duda, algún comentario y puede levantar su mano? ¿Todo bien? Gracias. De este lado, ¿me apoyan, por favor? Gracias. Bueno, primero que nada, me gustó mucho su ponencia. Sí me gustó cómo expone. Y otra cosa, bueno, ya con respecto a la última parte que menciona de certificación, esta certificación también está dirigida a técnicos como tal de enfermería y también para médicos, ¿o no? Sí, realmente lo que es Red Conocer y nosotros como centro de evaluación, este estándar de competencias médicos, entonces sí es un estándar en el cual también se pueden certificar. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario? Ok, ¿todo bien? Bueno, pues en nombre de todo el comité de Medical Expo, quiero expresar un sincero agradecimiento al licenciado enfermero Misael Cortés Cruz, así como hacer entrega de un pequeño presente y un reconocimiento. Les pedimos con aplausos, por favor.